Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos aquí en el programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos otra vez como invitada a una especialista en cirugía maxilofacial, la doctora Beatriz Chacón Mireles, que nos viene a explicar lo que es la cirugía ortognática, en qué consiste, cómo se realiza y a quiénes se les realiza este tipo de cirugías. Bienvenida, doctora Beatriz Chacón. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en el programa. Y bueno, pues yo creo que vamos a abordar el tema de una vez. ¿Por qué? Porque queremos que le expliques al público que nos está viendo en qué consiste. ¿Qué es la cirugía ortognática, doctora? Ok, claro que sí. Bueno, pues la cirugía ortognática es un procedimiento con el cual se busca corregir las deformidades del desarrollo, así como las anomalías que fueron adquiridas, tanto las anomalías orales y las maxilofaciales. Esta cirugía implica un trabajo multidisciplinario que generalmente va a involucrar al ortodoncista y un cirujano maxilofacial. Esto es muy importante y hay que dejar en claro cuáles son pues, los objetivos de realizar este tipo de cirugías. ¿Le podrías explicar al público más o menos cuáles son los objetivos primordiales de realizar la cirugía? Claro que sí, doctor. Bueno, pues dentro de los objetivos principales se encuentra el corregir aquellas deformidades o crecimientos excesivos que se tuvieron durante el desarrollo. Dentro de ellos podemos encontrar aquellas personas que tienen una cara larga porque la mandíbula tuvo un crecimiento mayor o por el contrario no se desarrolló de manera correcta, como en la paciente que estamos presentando. También se pueden corregir algunas anomalías como aquellas deformidades que se causaron por el hábito de succión de dedo. La verdad es de que, bueno, en esta cirugía vamos nosotros también implicados, puesto que se hace en colaboración un ortodoncista y un cirujano maxilofacial. Entonces, nosotros tenemos también la responsabilidad de preparar al paciente, incluso nosotros somos a veces los primeros en recibir al paciente, en hacer el diagnóstico y decir, bueno, en este caso pues necesita cirugía maxilofacial, necesita la ayuda de un especialista que le realice una cirugía ortognática, que así se llama cuando se operan los huesos, lo que es la mandíbula o la maxila, y en este caso pues nosotros ya sea que lo remitamos al cirujano y también en ocasiones también el paciente recibe de primera intención al paciente y lo envía con nosotros los ortodoncistas para que lo preparemos. La preparación en realidad de la ortodoncia dura a veces años, un año y medio, dependiendo de la severidad del problema, de la discrepancia, porque normalmente son discrepancias en el tamaño. Es decir, se refiere a pacientes que tienen la mandíbula pequeña o que la tienen grande, a la maxila adelantada o que está muy atrás o que está muy estrecha, por deformidades, como dice la doctora, a veces a repercusión de algún hábito intraoral que no se corrigió durante la infancia, o también, pues bueno, también genéticamente. Hay personas que ya de origen, por sus antecedentes familiares de herencia, tienen una mandíbula grande o una mandíbula pequeña, esto hace que cuando no se corrige mediante ortopedia durante la etapa de la adolescencia o de la infancia, entonces se tenga que corregir quirúrgicamente a través de esta cirugía que se llama cirugía ortognática. Y bueno, doctora, pues queremos ahora que nos comentes, vamos a ver aquí cuál es el guión, cuáles son los requisitos que tú pides como cirujano antes de la realización de este tipo de procedimientos. Claro que sí. Bueno, pues como requisito siempre se va a llevar a cabo una evaluación que es una evaluación clínica y física, ya que en esta vamos a hacer uso de diferentes valoraciones. Una de ellas es la valoración de estudios de laboratorios, hacemos uso de apoyos como son radiografías, tomografías, modelos de estudio, y en base a eso se va a ir diseñando el plan específico para cada paciente, siempre teniendo en cuenta no solamente el cambio estético, sino la base de toda cirugía ortognática siempre va a ser la oclusión. Por eso que siempre el tratamiento debe llevarse a cabo en conjunto y debe ser multidisciplinario junto con el ortodoncista, porque la cirugía ortognática no solamente termina al momento de que termina la cirugía, sino que hay que también después terminar el tratamiento de ortodoncia.
Y es decir, que con esto se refiere la doctora que se hace una preparación a través de brackets, se le colocan al paciente brackets y ya cuando está muy adelantado o resuelto el problema, se hace una preparación donde se planea conjuntamente el cirujano maxilofacial con el ortodoncista, se hacen unas guías de cómo se van a acomodar los dientes. Yo aquí sí quiero decir que a veces también este tipo de cirugías las realiza el cirujano plástico. En realidad yo soy celoso de mi profesión y yo me imagino que tú como cirujano maxilofacial también eres celosa de tu profesión y la persona indicada para realizar este tipo de cirugías pues en realidad es el cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Porque al final cuando uno se despierta de la anestesia, lo correcto es no nada más tener un aspecto facial agradable y estético, sino que esté en combinación, acorde, coordinado y combinado con una correcta oclusión donde los dientes queden bien. Y esto es muy difícil que un cirujano plástico lo pueda hacer, puesto que ellos contemplan otro tipo de factores y no le toman en cuenta tanto lo que es la oclusión. Entonces, actualmente, pues ya lo que es la cirugía ortognática se está dejando más que nada en manos del cirujano maxilofacial. Y bueno, existen, me imagino, algunos otros tipos de requerimientos. Bueno, te puedo explicar. Yo cuando mando un paciente o lo remito con el cirujano maxilofacial, yo lo que hago es que lo preparo lo más que se pueda, a veces incluso hasta marco más el problema. Es decir, si el paciente es muy prógnata, lo que hago, es decir, que la mandíbula esté muy grande, lo que hago es que se exacerbe, que se note más, para que al momento de que se realice la cirugía, los cortes se realicen realmente como deben de ser para que el impacto del tratamiento y el resultado sea mejor. Y entonces a veces los familiares se asustan porque dicen, doctor, lo traje para que le resuelva un problema. Y venía con un perfil donde se le veía que era prógnata, pero ahora que se está en tratamiento se le nota que está más prógnata aún que cuando lo iniciamos. Entonces usted no se asuste si ve que algún familiar lo van a operar y si tiene su mandíbula pequeña se le ve más pequeña, o si tiene su maxila más grande se ve más grande, o su mandíbula más afuera se ve más afuera. Es parte de la preparación para que al momento en que entren a trabajar los especialistas en cirugía, como lo es la doctora, puedan realizar su trabajo. El problema está en que nosotros hacemos la preparación durante meses y la cirugía pues dura a veces 2, 3 horas dependiendo de cómo se haga, ¿no es así? Así es, sí. Siempre la duración pues va a ser determinada por el tipo de corte que se va a hacer, ya que si en el tratamiento se implica un corte a nivel del maxilar y a nivel de mandíbula, hay veces que también se necesita un corte a nivel de mentón, entonces se van acumulando pues el cierto tiempo de cada osteotomía. Creo que traías algunas fotografías, a ver si nos pueden pasar aquí en el máster. Y vamos a ver, es una paciente que nos trajo la doctora Chacón, y esta paciente creo que tenía una mandíbula pequeña, ¿verdad? Muy pequeña. Yo incluso cuando vi la fotografía que nos enviabas, creí que tenía algo que se llama síndrome de Pierre-Robin, que se caracterizan en niños que cuando nacen tienen la mandíbula tan pequeña que parece, vaya, que es diminuta, y nosotros le llamamos, bueno, en un argot así profesional, cara de pajarito. Entonces, no sé si aquí lo pueden percibir. ¿Nos puedes dar la explicación, doctora? Sí, claro que sí. Esta es una paciente que es de otro estado y aún así pues se trata de mantener un poquito lo que es el anonimato. Exacto, el anonimato. Ajá. Y pues aquí claramente vemos una paciente que sí tiene básicamente una ausencia de la mandíbula, no se desarrolló el cuerpo de la mandíbula, solamente se desarrolló en cuanto a altura las ramas de la mandíbula y el cuerpo. Esto hace que básicamente no se vea una paciente con mentón, se ve el mentón pegado directamente hacia el cuello. Aquí pues el ortodoncista lo que nos hizo fue una preparación en la cual nosotros vemos que ya los dientes se encuentran en una posición estable y posteriormente a la paciente se le piden ciertos requisitos prequirúrgicos, se hacen algunos cambios en el arco de ortodoncia, como vemos en las imágenes, y también colocamos unos tubos que por medio de esos tubos se van a hacer la fijación. Durante la cirugía, esto pues para estabilizar los movimientos que se van a hacer, y hay incluso pues también pacientes que aprovechan un poco
el procedimiento quirúrgico, como aquí la paciente, en la fotografía pasada veíamos que tenía un lunar en el cuello, y ahora posteriormente pues ella dijo, aprovechando que estoy ahí, siempre he sido miedosa para las agujas, a ver si me pueden quitar el lunar, y también pues hay veces que sí se pueden hacer un poquito de extras como en esta ocasión. Es algo sencillo, un procedimiento que, bueno, aquí el grosso de la dificultad estriba en el acomodo de la mandíbula, de la maxila, porque se tuvo que cortar la maxila, y se miden a través de ángulos, se miden a través, se hacen algo que nosotros llamamos análisis cefalométricos, en los cuales realizamos mediciones, cálculos, incluso se hace pues algunas predicciones quirúrgicas que nos va a explicar la doctora, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, la doctora comenta que es una paciente de fuera, pero pues se tiene que mostrar la cara para que se note el cambio que se está realizando, y es por eso que se está proyectando de esta manera, y bueno, pues no hubo inconveniente con la paciente, que no puso impedimento para que se pudiera mostrar esta imagen. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando un paciente se va a someter a este tipo de procedimientos, se les hace una predicción o se ve con tiempo más o menos cómo puede quedar el paciente después de la cirugía. Y quisiéramos que nos explicaras, porque también traes una imagen que corresponde a lo que pudiera ser el antes, bueno, el paciente como llegó, tal cual, y a lo que pudiera ser el después, ¿verdad? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, pues aquí en la imagen que vemos, la imagen de la derecha, lo que hacemos es que hacemos un empate de la fotografía clínica con el trazado cefalométrico. Aquí identificamos ciertas estructuras óseas y las bases de la oclusión, lo que viene siendo los incisivos y también los primeros molares. Para posteriormente se realiza el plan de tratamiento y se hace un trazado cefalométrico ya con los movimientos, que es lo que ejemplificamos en la segunda imagen. Ahí vemos en una línea roja lo que viene siendo el trazado del corte y el movimiento que se hizo. En el caso de ella se hizo un avance de mandíbula y ahí vemos cómo está la brecha que se hizo en el espacio para el avance, y también en ella se hizo una impactación, es decir, se metió un poquito más el maxilar porque ella al momento de sonreír mostraba demasiada encía. Entonces se hizo esta planeación y posteriormente siempre el trazado cefalométrico ya con el plan quirúrgico se hace una fotopredicción. Por medio de un programa de computadora le hacemos un aproximamiento de la persona sobre cómo va a quedar ella estéticamente. Esto pues porque hay veces que la paciente puede referir que no se siente a gusto, que se ve muy diferente, y ella ya podemos prescindir si ella acepta el tratamiento como tal o acepta solamente una parte de. Esto es muy importante que lo mencionaste, porque en realidad es una predicción, no es el antes y cómo quedó después, que en realidad el objetivo pues prácticamente viene siendo de hacer este trabajo de predicción, es que sea lo más cercano posible a lo que pudiera llegar para que el paciente pues se vaya dando cuenta, porque a veces, y sobre todo si el cambio es muy fuerte, pues sí, el impacto a veces es muy... la persona queda casi irreconocible. Sí. Yo me acuerdo mucho del caso de Paola Durantes, sí, que en realidad ella le hicieron cirugía ortognática y al final le parecía otra persona. No se veía mal, en realidad se ve mucho mejor ahora que como estaba antes, mucho mejor, pero las personas a veces tardan porque hay una etapa así como que de que te acostumbras a verla con su nuevo rostro. Sí. Perdón. Y bueno, ya una vez que vas a hacer la cirugía, ¿en qué consiste? ¿Cómo la realizas? Bueno, pues traje unos modelos y en ellos vamos a ejemplificar dos de los cortes de las osteotomías más comunes que se usan. Estas son las más comunes puesto que representan mayor versatilidad y se pueden utilizar muy fácilmente. Por ejemplo, esta es la osteotomía sagital de rama. Esta que está aquí, y esta osteotomía, nos permite una versatilidad para tratar procedimientos en los que se necesita hacer un movimiento de avance. ¿Quieres que te ayude? Mire, este es el cuerpo de la mandíbula, esta parte de acá, y esta es la rama ascendente de la mandíbula. Y entonces,
La mandíbula obviamente se puede cortar para hacerla más chica o intentar dar la apariencia más chica, o también se puede alargar. Nosotros le llamamos cirugía de avance. Así es. Y en esta cirugía lo que se hace es por medio de cortes, se diseña, más o menos se busca hacer 2 trazos de este mismo hueso, para de esta manera recorrer la osteotomía por la parte del cuerpo, bajar, por la rama a través del cuerpo, y de esta manera tener apoyo tanto en la parte externa como en la parte del cuerpo para que los huesos estén en contacto. Esto nos va a favorecer una mayor cicatrización. Esto, pues como les comentaba, es una osteotomía que es muy versátil, ya que nos permite adelantar la mandíbula, hacerla un poquito para atrás y siempre pues tener el contacto hueso con hueso. Esto nos favorece sobre todo una mayor cicatrización. Posteriormente de que se realice el movimiento, se van a fijar ya sea con tornillos bicorticales o por medio de placas. Esto pues también es un tratamiento que se realiza de manera individual en la planeación, ya que pues cada paciente va a requerir situaciones diferentes de fijación. No, y también es diferente porque cada paciente es diferente, obviamente, porque a algunos hay que avanzarles 2 milímetros, a otros 6, a otros 4, y a otros hay que retrocederles. Y como dice la doctora, es muy importante la superficie de contacto entre una parte de hueso, y mayor contacto, pues es mucho mejor, ¿verdad? Simplemente que ya después de la cirugía hay que esperar a que solde el hueso, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente es muy importante para esto la planeación, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características diferentes? Tienes también acá, veo que trajiste para la cirugía superior, ¿verdad? Que esta es una osteotomía, osteotomía en realidad se refiere como a corte, a todo lo que sea cortar hueso. Entonces, aquí, por ejemplo, está simulada un corte de lo que es la parte superior, ¿verdad? Así es. En este ejemplificamos, no es un cráneo real, es un modelo que se manda a hacer por medio de tomografías y posteriormente se realiza de materiales diversos. Y en esta se ejemplifica lo que viene siendo el corte o la osteotomía del Lefort 1. Es un corte horizontal que se realiza más o menos a la altura de la apófisis piriforme, que es esta de aquí. Y en esta se va a utilizar la medición, sobre todo para durante el corte no dañar ningún diente, ya que nosotros solamente vemos la corona, pero hay que tener en cuenta hasta dónde llega el límite de la raíz. Respetando este límite, se realiza el corte, y en base a eso tenemos un corte que también es de nuestros preferidos por las ventajas que tenemos, que es en este corte se puede realizar un movimiento mucho más parejo, es un movimiento en bloque. Nosotros tenemos durante el transoperatorio un movimiento y una visión directa, es decir, si llegase a presentar algún problema durante la sala quirúrgica, nosotros rápidamente podemos visualizar dónde se encuentra el problema y con esto pues solucionar. Además de que nos hace, este tipo de corte nos hace una predicción mucho más exacta del movimiento. Y posteriormente, pues después de los cortes, aquí también se realiza una fijación. Normalmente se colocan 2 placas de titanio de cada lado, y de esta forma ya se encuentra fijo nuestro segmento del maxilar. Es algo así como unas bisagras, sí, digámoslo así, para que no se vaya a mover. Y al mismo tiempo, estas bisagras que lo sostienen, lo contienen, dan tiempo a que además solde el hueso y pegue las superficies que están en contacto. ¿Es así? Sí, es correcto, doctor. Muy bien. Y bueno, ¿nos puedes comentar cuáles son las expectativas para realizar, o sea, una vez que ya se hizo el tratamiento, que se hizo la cirugía, qué cuidados debe de tener el paciente y obviamente, pues, cuáles pudieran llegar a ser las complicaciones de no tener los cuidados? Claro que sí. Bueno, pues dentro de las expectativas, por eso siempre se realiza el tratamiento de la fotopredicción, perdón, el paso de la fotopredicción, ya que con este se busca al paciente dar un aproximado de cómo será su perfil del momento postquirúrgico. Va a haber una inflamación, un edema que es generalizado. Normalmente, pues dependiendo de la parte de la zona que se operó, vamos a tener inflamación en la parte superior, en la parte media de la cara, en la parte inferior, y esta conforme pase el tiempo va a ir bajando.
Si normalmente hubo hubo el corte en el maxilar, también vamos a tener un poco de modificación a nivel nasal, puesto que se desinserta un poquito la nariz, se desinserta la base de la nariz para poder hacer el corte y vamos a tener cambios a nivel nasal. Este pues también se traduce en que vamos a tener ligeras incomodidades porque vamos a sentir una molestia como si estuviéramos mormados, constipados más o menos, y pues también va a haber un cambio total de dieta, ya que por la fijación que se utiliza vamos a restringir nuestra dieta tal vez unas semanas en dietas líquidas y poco a poco se va incorporando a líquidos. ¿Esto por qué una dieta líquida? Porque recordamos que lo que se hizo fueron cortes a nivel óseo y se colocaron una placa. El colocar la placa no nos asegura que los huesos no tengan movimiento, sino simplemente es una guía para que se vaya formando como tal el callo óseo. Pero si nosotros no tenemos los cuidados correspondientes, después vienen las complicaciones. Las complicaciones pueden estar relacionadas a la higiene, a la manipulación y también a los cuidados que el paciente no pudo tener, ya que generalmente se requiere un reposo para que este callo se llegue a consolidar. Pues es muy interesante el tema y se presta para otro programa y otro más. La verdad es de que a mí me apasiona. Yo estoy muy cercano, debido a mi especialidad, con lo que es la cirugía maxilofacial y lo que es la cirugía ortognática. Yo mismo he sido sometido a procedimientos de cirugía ortognática condicionado por mi formación, donde me dijeron, oye, pues tú no puedes ser ortodoncista si no pones la muestra. Y en mi caso fue todo lo contrario a la de tu paciente, donde le tuviste que hacer un avance de mandíbula, tuviste que hacer una impactación maxilar con un retroceso maxilar para que obtuviera ese resultado. En mi caso fue todo lo contrario, mi mandíbula era grande, también por cuestión hereditaria, y aunque el caso fue diferente, pues bueno, también el procedimiento fue también similar en el sentido de que los cuidados fueron similares, también el mismo cirujano maxilofacial le tiene a uno que explicar los riesgos, porque siempre se corre un pequeño riesgo, y bueno, pues es un tema muy interesante que esperemos que en alguna otra ocasión también nos puedas venir a ayudar a complementar, y te queremos dar las gracias por estar aquí. A todos ustedes les damos muy buenas noches y esperamos que nos acompañen una vez más en el próximo programa, el próximo viernes a las 9:30 de la noche aquí en su canal TV UGED. Hasta la próxima.